La colonización antioqueña prácticamente se realizó durante todo el siglo XIX, desde 1830, y rebasa el siglo XX, las primeras 2 décadas del siglo XX. Pero los autores, los estudiosos, incluidos James Parsons o el mismo Otto Morales Benítez, plantean 4 etapas u oleadas. La del final del siglo XVIII, los primeros años de la República. Otra oleada en la mitad del siglo XIX, con las reformas liberales, se inicia esa oleada, es decir, en la etapa de José Hilario López y de Tomás Cipriano de Mosquera, que es la más conocida, la de mitad del siglo XIX, y otra al final del siglo XIX, antes de la guerra de los 1000 días, inclusive podría decirse desde 1880, o sea que cubre 3 guerras civiles, esa última oleada, y luego la colonización del norte del valle, parte del Tolima, y terminar de cubrir el eje cafetero, Quindío, Risaralda y lo que es hoy Caldas, que ya se había iniciado. Es decir, son varias corrientes migratorias, pero no se puede decir que fueron solo unos momentos cuando se marcan esas etapas u oleadas, porque la salida de antioqueños para buscar nuevas tierras hacia el sur se da durante todo el siglo XIX, que empieza con la llegada del gobernador Moni Velarde, es otra cosa. Y la última oleada es más reciente, es de la década del 60 del siglo XX hacia Urabá. La primera fundación en forma fue Santa Fe de Antioquia, 1546. Y la principal población antioqueña es del siglo XVII, Medellín, en 1675, antes San Lorenzo de Aburrá, desde marzo de 1616. La provincia de Antioquia perteneció a la gobernación de Popayán hasta el año 1569. Por ende, no se puede afirmar que las otras fundaciones sean parte de la denominada colonización antioqueña en el sentido de la extensión a otras fronteras, sino fundaciones zonales dentro del territorio que les correspondía en el marco del virreinato de la Nueva Granada, dependiente de la administración monárquica española. Poblado del siglo XVII, tales como Sabana Larga, Buriticá, San Jerónimo, Marinilla, Girardota, La Estrella y otras. Luego, en el siglo XVIII, Titiribí, en 1775, Sonsonia Bejorral, en 1787 y 1789. Tampoco se puede considerar colonización a los pueblos fundados dentro de los primeros años del siglo XIX, porque aún no se había producido la guerra de independencia y por supuesto tampoco teníamos vida republicana, como por ejemplo Aguadas, 1814. Otto Morales Benítez relacionó varias etapas de crecimiento y expansión, pero no hizo estas dos diferencias, anudando el último periodo de la colonia y la etapa prerepublicana.
En una cita del investigador Jaime Londoño se encuentra esa periodización. La colonización tiene 4 etapas, una más que la propuesta realizada por Otto Morales Benítez en su libro Cátedra Caldense. Estas no alteran la unidad del proceso, por el contrario, la refuerzan al cobijar las complejidades, los altibajos y modalidades, entre comillas, del fenómeno. La primera etapa, denominada colonial, corresponde a las postrimerías del siglo XVIII. Se inicia en 1785 con la llegada de Moni Velarde, primero como oidor y luego va a ser el gobernador, y se extiende hasta principios del siglo XIX. La segunda comprende la primera mitad del siglo XIX. El proceso de independencia detiene las políticas agrarias iniciadas por Moni Velarde y solamente en 1821 se reactivan esas iniciativas con pocas adjudicaciones de terrenos baldíos y con el fracaso de las disposiciones para atraer inmigrantes extranjeros. La tercera, definida como la gran reforma agraria, comienza a mediados del siglo XIX y se extiende hasta 1880. Se caracteriza por los esfuerzos de los gobiernos de turno para adjudicar los baldíos a las gentes sin tierra. La cuarta etapa comprende las 2 últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. En ella la colonización se hace más lenta y la escasez de tierras en la frontera sur orienta la búsqueda de tierras hacia el Chocó, Urabá y otros territorios. Paralelamente, el llamado descuajador de montañas cede terreno ante el caficultor y el ganadero. Nos dice el señor Jaime Londoño. Desde 1830 podríamos visualizar entonces un variado flujo migratorio que no cesó hasta la etapa de la fundación de los pueblos paisas del Valle del Cauca en las 2 cordilleras, la central y la occidental, Sevilla, Caicedonia, Versalles, Trujillo, el Águila, el Dobio, Restrepo, el Cairo, Ulloa y Calima Darién. Desde el Centro Virtual Isaac de la Universidad del Valle, investigadores como Valencia Llano exponen que los motivos que atrajeron a los colonos a esta región hoy día continúan siendo tema de discusión por parte de diferentes investigadores. Uno de los tópicos que se ha tenido en cuenta para explicar este fenómeno es la Guerra de los 1000 días. Para especialistas como el historiador Darío Betancourt, este conflicto influye en tanto que una vez terminado el clima de paz que reinó durante algún tiempo, hizo que muchos hombres necesitaran cambiar el oficio de la guerra por el hacha para descuajar montes. Jacques April y Gilma Mosquera, por su parte, aseveraron que este episodio influye no como lo explica Betancourt, sino en la medida en que el norte del Valle del Cauca se convierte en el refugio para muchos de los que habían huido de ese conflicto acentuado en otros escenarios. Otro aspecto que motivó la colonización y en el que sí se ponen de acuerdo diferentes investigadores es aquel deseo de muchos de los migrantes por buscar oro, ya fuera en minas de aluvión o como guaqueros en las tumbas indígenas. Estos aventureros terminaron por sedentariarse como finqueros en diferentes lugares, coadyuvando a la fundación de poblados. Sobre cada fundación de pueblos existen variadas particularidades. Otra visión complementaria tengo sobre la fundación de Sevilla, en concreto. Tejiendo una microhistoria local, he podido colegir que Sevilla, en el norte del valle, fue el resultado de varios factores. Primero, ya habían llegado al área colonos que eran algunos desertores de las últimas 3 guerras civiles del siglo XIX. Las guerras civiles de 1885,
la de 1895 y la Guerra de los 1000 días. Campesinos sin tierra que habían sido instrumentalizados, utilizados por los hacendados liberales para enfrentar en la primera guerra al gobierno de Rafael Núñez y en la segunda y tercera a Miguel Antonio Caro y al Partido Nacional, fundado por él y por Núñez, y por supuesto enfrentaban al régimen de la regeneración que el mismo Núñez había concebido con conservadores tildados de nacionales y liberales radicales disidentes a quienes atrajo para crear la división y formar un partido político nuevo. El fundador de Sevilla, líder de esos colonos, don Heraclio Uribe, había participado en 3 guerras civiles acompañando a su hermano el general liberal Rafael Uribe, que había dirigido en parte las 3 guerras, al lado de connotados liberales como Benjamín Herrera, Vargas Santos, Foción Soto, Gaetano Beso, Belisario Porras, Zenón Figueiredo y otros. Eran campesinos conservadores utilizados por hacendados conservadores para engrosar el ejército gobiernista nacional que, ahitos y cansados de las guerras, huían a la cordillera central para buscar terrenos baldíos y tratar de tener un minifundio propio en medio de tierras inexploradas o parte de latifundios que ni los mismos terratenientes alcanzaban a conocer. Segundo, también fueron apareciendo colonos caucanos, tolimenses y caldenses que buscaban la adjudicación de un baldío de la nación. Tercero, los campesinos pobres que con su familia buscaban tierras más fértiles. Cuarto, los jornaleros y terrasgueros que salían en busca de trabajo en las nuevas propiedades. 5. O quienes con alguna tradición minera buscaban oro. Sexto, los huaqueros que se arriesgaban como aventureros en busca de los viejos tesoros de comunidades indígenas. Y séptimo, colonizadores espontáneos y colonizadores dirigidos o programados por empresarios de tierras. Es decir, se aunaron las mismas formas de poblamiento que se venían presentando desde la mitad del siglo XIX y se patentizan el éxodo de los antioqueños. Miremos 2 explicaciones sobre fundaciones espontáneas y fundaciones dirigidas que el mismo Centro de Investigación Isaac resaltó en un estudio. Las fundaciones espontáneas son aquellas que nacen de la iniciativa de los propios colonos por situarse en un territorio y erigir un nuevo poblado, como parece ser el caso de Versalles, el cual nació en 1893 por un grupo de colonos que habían partido de Toro con el objetivo de buscar oro en las tumbas indígenas de la región. En principio, estos individuos limpiaron una zona y la demarcaron como el área de una plaza de mercado, la cual era utilizada como centro de socialización en el que intercambiaban productos e ideas. Este lugar poco a poco se fue transfigurando hasta convertirse en poblado. Casos similares de sedentarización o conversión a la agricultura de los colonos que arribaron entre 1890 y 1900 a la cordillera occidental, procedentes de Antioquia, Caldas y Quindío, en la búsqueda de sepulcros indígenas, es el motivo que explica, según Jacques April, la fundación de otros poblados como Argelia, El Águila y El Cairo. En lo que respecta a las fundaciones dirigidas, estamos frente a poblaciones que se originan a partir de actividades especulativas y mercantilistas, que se impulsa con el objetivo de valorizar, comercializar o evitar posibles conflictos con los colonos que se asentaban al interior de cada hacienda o peligrosamente cerca de ella. En estos casos, los propietarios preferían alentar la creación de una nueva población a comenzar un litigio largo y costoso, o en vez de comenzar un litigio. Este último es el caso que explica el origen de poblados como Restrepo y Trujillo. De acuerdo con el investigador Londoño, el municipio de Restrepo fue fundado en 1916 por colonos que habían llegado
en busca de huacas a los terrenos pertenecientes a la hacienda El Tránsito, de un tal Julio Fernández Medina, quien, informado de la intención de los colonos y con el objetivo de evitar posibles prejuicios mayores, decidió efectuar él mismo la fundación. Omar Adolfo Arango, autor de una crónica novelada sobre la fundación de Sevilla, un trabajo minucioso que recomiendo su lectura porque contiene todas las peripecias de don Tomás Uribe, padre del fundador, y describe el contexto del siglo XIX donde se movieron los personajes, haciendo un relato que permite extraer más argumentos para comprender la gesta colonizadora. Respecto a la fundación de Sevilla, la sociedad Burila, una empresa de los señores terratenientes Lisandro y Belisario Caicedo, que fundaron ellos luego a Caicedonia en 1910, sociedad constituida en Manizales en 1884 para colonizar y negociar tierras, pretendió el señor Lisandro Caicedo extorsionar a los fundadores de San Luis, nombre inicial de Sevilla, vendiéndoles los predios rurales donde se fueron a asentar con el pretexto o la mampara legal, entre comillas, de que ese inmenso latifundio era de ellos, de los Caicedo, con títulos que venían desde la colonia, y luego aclarados en pleitos de rescate de las expropiaciones de bienes de manos muertas que los gobiernos liberales de mitad de siglo habían expropiado a los propietarios ociosos. Estos colonos fundadores conformaron en julio de 1903 una entidad comunal llamada Junta Pobladora, encargada de adjudicar lotes urbanos a los colonos que allí querían construir sus viviendas, junta presidida por Ignacio Torres, padre del autor de la extraordinaria obra titulada luego Los Inconformes, donde aparecen referencias a este atropello. La sociedad Burila no pudo más que reconocer dicha asociación y venderle en 1911, con un precio no especificado, las 200 fanegadas de tierra donde estaba planificada la población fundada. Esta misma empresa nombró allí un apoderado para que vendieran sus terrenos en el sector rural y legalizara a los que tenían mejoras previas por parte de los colonos, táctica que a la postre no le fue tan satisfactoria debido a la proliferación de colonos invasores que no quisieron legalizar con estas sus parcelas. Esto describió Luis Ángel Quiseno en su investigación muy bien documentada. Argumentaba Lisandro Caicedo, el mayor accionista de Burila, que todo el territorio donde se fundó Sevilla y sus alrededores le pertenecía, porque hacían parte de la hacienda La Paila, obtenida por su padre José María Caicedo y Zorrilla hacia 1840 mediante la desamortización de estos como bienes de manos muertas. Dichas tierras habían sido administradas por su familia desde el siglo XVII tras la muerte de Juan Jacinto Palomino, encomendero de Toro y dueño de las tierras en cuestión, quien las dejó como herencia. Así lo estudió y constató el historiador Luis Ángel Quiseno para su tesis de grado en la Universidad de Antioquia. Se sabe que los encomenderos eran usurpadores de tierras despojadas a los indígenas y que a nombre del conquistador en un comienzo y luego a nombre de las autoridades coloniales les eran asignadas como para administrarlas a nombre del rey, o sea, el saqueo y pillaje más grande de la historia. Ningún rey vino a estas tierras y las autoridades españolas actuaron durante la colonia como unos impostores, en realidad eran invasores. Los colonos que llegaron a esos predios que hoy conforman Sevilla no se creyeron semejante cuentazo y tuvieron que enfrentar pleitos jurídicos hasta 1930, cuando la mayoría de ellos se aclararon. Esta era una forma de extorsión que utilizaban los terratenientes para promover la tala de montes, desbrozar y descuajar los bosques, abrir vías y luego de ser explanados los terrenos iniciaban pleitos y vendían por loteo. Gran parte de la colonización antioqueña se parece comparativamente
al proceso de conquista, por los procedimientos adoptados por el despojo en territorios indígenas, por el poder de los dueños de las concesiones y los reclamos jurídicos de los latifundistas que exhibían títulos y documentos, supuestos títulos y documentos de antepasados entroncados con la corona real para impedir ocupaciones de terrenos que no querían conceder. Por el acompañamiento también y tutoría que los curas desplegaron y por la violencia aplicada y la servidumbre impuesta sobre campesinos pobres. Esta sociedad burila, que fue un calco tardío del modelo de las viejas concesiones con las que criollos latifundistas acrecieron sus fortunas, logrando mercedes o favores con la corona española y luego otros con los primeros gobiernos republicanos, continuaron las concesiones conocidas con los nombres de Villegas, Quintana, concesión Misa Sarmiento, concesión Arbeláez, concesión Aranzazu, entre otras. Las primeras concesiones o entrega de inmensos terrenos iguales o similares a la suma en hectáreas a 2 municipios de hoy fue la forma de modernizar las encomiendas y consolidar a los terratenientes. Operaron a la manera feudal, creando señoríos armados en vastas extensiones donde ejercían sometimiento y violencia sobre campesinos que pretendieron apoderarse de lo no controlado por el latifundista concesionario. Ya los iniciales gobiernos republicanos empezaron a negociar las tierras del Estado, los llamados baldíos. Lo lograban con instrumentos redimibles en bonos o vales durante los primeros gobiernos de la llamada Gran Colombia, o sea, en la post-Gran Colombia, que va de 1819 a 1830. Así pagaron la deuda externa, sobre todo con Inglaterra, y favorecían a caudillos agrarios, hacendados y a las élites criollas. Esos titulares de las concesiones programadas, o sea, daba una colonización programada, calculada, planificada. Lo hacían porque motivaban a los campesinos para que fuesen a desbrozar montes y a explanar territorios a fin de abrir caminos y encontrar ya más fácilmente que esos terrenos podían ser comercializables. Lisandro Caicedo, titular de la concesión Burila, que se aperturó en 1884 durante el segundo mandato o gobierno de Rafael Núñez, muy hábilmente con el valimiento de políticos de la cúpula del Partido Nacional, incluyó en la escritura que se constituyó o elevó en notaría de Manizales a personas que luego van a ser, inclusive 2 de ellos, presidentes de la República: Eliseo Payán, que era de Cali, y el señor Rafael Reyes, que fue el que inició el siglo con la continuidad de la regeneración, pero bajo la fórmula también bipartidista del republicanismo. 2 presidentes aparecen en la escritura de la sociedad que dijo haber sido dueña de los terrenos donde está hoy Sevilla Valle. Y el señor Ezequiel Hurtado, que fue un designado a la presidencia y también candidato preferido de los regeneradores, lo mismo que el señor Holguín, Eduardo Holguín, familiar de 2 expresidentes de Colombia. Hasta aparece el señor Eustaquio Palacios, novelista vallecaucano, autor de La Feria Real, con acciones en la sociedad burila. La táctica de poner a personajes y a figuras de la élite, porque las acciones, uno revisa la escritura y son mínimas, es decir, tanto Lisandro Caicedo y el señor Belisario Caicedo aparecen cada uno con 200 acciones, o sea, tienen 400 acciones, la mayoría de la sociedad. Otros tienen 20 acciones, unas 10 personas,
Y las otras, para completar 60, que son los firmantes de esa escritura, tienen 2 o 3 acciones, o sea, mínimo, exiguo, insignificante, pero son o fueron una pantalla para que fuera respetada la sociedad burila, que es una sociedad de compra y venta de tierras y para impulsar la colonización, o sea, un negocio de tierras.